Breves a tu salud. El síndrome del cuello de texto, un mal de los adictos a la tecnología. La directora de la Sociedad Mexicana de Shiatsu y Medicina Tradicional Oriental, Yuriko Taguchi, define los principales síntomas. El daño se inicia por la mala postura cuando pasamos horas frente a la computadora, la tablet o simplemente mensajeando por el celular. Lo primero que sucede es que se va perdiendo la curvatura natural del cuello, con dolor y mucha pesadez. Después viene la siguiente fase, que son dolores de cabeza que se pueden convertir en migrañas. Las molestias se pueden ir agudizando a tal grado que el síndrome del cuello de texto se está considerando una de las causas más frecuentes de incapacidad y ausentismo laboral. Al menos el 35% de la población ya presenta este malestar, y lo más grave es que este porcentaje podría aumentar hasta el 50%, sobre todo en la población joven y en edad productiva. La propuesta de la Sociedad Mexicana de Shiatsu y Medicina Tradicional Oriental es que, sin descartar la medicina alópata, se busque un tratamiento no invasivo para lograr un equilibrio natural, no solo del cuello, sino de todo nuestro cuerpo, a través del shiatsu, es decir, la digitopuntura, que en Japón se ha practicado desde hace 5000 años. Cada punto que presionamos es una vena, una arteria y un nervio. Tiene un impulso viscerocutáneo y a través de ese punto se manda información al sistema nervioso central al tiempo que se realiza una alineación de las cadenas musculares. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Si ustedes tienen la tradición de la rosca de Reyes, bueno, pues hay que compartir sobre todo los tamales el día 2 de febrero. Digo, empezamos el año y empezamos comiendo y seguimos comiendo y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, hay que pedir una porción pequeña de la rosca de Reyes. Sí hay que disfrutar estas celebridades, pero hay que hacerlo también con plena conciencia de que subir de peso puede ser nocivo para nuestra salud. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Como siempre, me da muchísimo gusto estar esta mañana en Zona Saludable para tratar un tema muy especial por todas las repercusiones que conlleva. El tema es, ¿no fluyes al hablar? Puede ser tartamudez. ¿Qué es la tartamudez? Pero antes de hablar de la tartamudez tendríamos que hablar también de lo que es el habla común, de cómo se produce el habla normalmente para así poder entender el tartamudeo. Bueno, esta mañana nos acompaña todo un equipo. A mí me da muchísimo gusto cuando vienen personas tan capacitadas para hablar de los temas que manejamos. Esta mañana nos acompaña Elizabeth González Flores. Ella es fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología del Instituto Mexicano del Seguro Social, también es psicoterapeuta y bueno, pues me comentaba que también tiene que ver con la enseñanza de los niños, con educadora Elizabeth. Sí. Muy bien, pues qué mejor, ¿no? Que tú que nos puedas hablar de este problema. También nos acompaña un testimonio de la Organización Internacional de la Tartamudez, Iván Ramón Trejo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti. Y a mi izquierda, la doctora Cintia Cárdenas Contreras. Ella está adscrita al servicio de foniatría del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bonita su labor de tratar de superar este problema que tienen muchos niños. Me gustaría que Iván nos dijera este dato. ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿De cuántas personas que son tartamudas? Tiene un estudio que el 1% de la población mundial tiene tartamudez, entonces es un número bastante alto de personas con este problema de habla. Bien, y que si te dificulta mucho el compartir con otros lo que sientes, muchas veces no nos ponemos a pensar qué es lo que está sucediendo en un niño que quiere comunicarse y que no puede, y que también puede ser víctima de bullying, en donde se están burlando de él porque no dice las palabras o porque no habla rápido o porque no termina de decir sus ideas. Pero como yo les comentaba, es importante saber cómo se produce el habla normalmente. Me gustaría ya sea Elizabeth como Cintia, que nos pudieran explicar. Bueno, el habla es producto de o consecuencia de una función mental superior, que es el lenguaje, es la manifestación oral de la capacidad intelectual de la persona.
Se produce como una manifestación de la salida del aire a través de las cuerdas vocales y se modifica en tonos, en intensidad, en timbre, en las cualidades que tiene la voz, se modifican en la cavidad oral y eso produce cada uno de los fonemas del habla. Vamos a formar sílabas, vamos a formar palabras y todas estas se van a ir combinando de acuerdo a las reglas gramaticales que tiene el ser humano y así manifestar sus ideas. Bien, Cintia, ¿qué sería entonces la tartamudez? ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene este problema? Sí, es una alteración en la articulación que se produce a través de espasmos, en la cual no se puede producir la palabra con una articulación adecuada. Entonces esta puede presentarse en diferentes etapas. De manera normal puede darse una episódica o fisiológica, ¿sí? Antes de los 5 años de edad se puede presentar de manera natural. Después de los 5 años, entre los 5 y 7 años de edad, hablamos de una disfemia o tartamudez primaria. Después de los 7 años de edad hay que preocuparnos ya porque ya es una tartamudez secundaria, hay que buscar la etiología o la causa de lo que le está desencadenando y después de los 5 años es cuando se recomienda realmente realizar una terapia o acudir con una terapeuta del lenguaje, ¿no? Bien, ¿cómo se hace un diagnóstico de tartamudez, Elizabeth? ¿Cuándo podemos hablar de tartamudez y cuándo podemos hacer algo por nuestro niño que pudiera tener este problema? Bueno, podemos inicialmente a los 2 años, es la etapa más importante del desarrollo del lenguaje de un niño, porque es cuando ya tiene un vocabulario completo, es decir, que ya tiene sustantivos, adjetivos, verbos y los combina ya en palabras, frases. A los 2 años tu niño tiene aproximadamente un cúmulo de 200 a 400 palabras que puede articular, sin embargo en su cabecita tiene hasta 4000 que comprende, pero es tanta esa emoción de expresar lo que siente que tartamudea, se le vienen los espasmos, pero no son unos espasmos como dijéramos, patológicos, ¿sí? En esa edad no son patológicos, es esa emoción de expresar todo lo que quiero y no puedo hacerlo porque me atropello, pierdo el ritmo del habla, los niños se enojan, patalean, se pegan en la cabeza, hacen muchísimas cosas que les hace sentirse mal, pero a partir de esos 2 años es cuando nosotros podemos empezar a dar consejos a las mamás para ayudar a los niños a superar esta etapa, porque si la dejamos que prevalezca, como hablaba la doctora, después de los 5 años ya vamos a tener una tartamudez ya establecida. Bien. Va a ser más difícil manejar. Claro, entonces sí es importante que los padres de familia que nos estén escuchando estén muy atentos de cómo habla su hijo, cómo se expresa, si le cuesta, si tiene algún tipo de dificultad para hacerlo, si tartamudea, ver si realmente esto es un proceso nada más normal del habla del niño que está en desarrollo o si ya estamos hablando de algo a lo cual nos tenemos que abocar. Vamos a tener que hacer una pausa comercial. Saludo con muchísimo gusto a Omar Machaín, que esta mañana nos acompaña ahí en los controles. En los teléfonos, Fanny Olvera, bienvenida y feliz año. Como asistente de producción, Abraham Mendoza, y a nuestra productora, Laura Mora. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Lo invitamos a que se comunique con nosotros a través del 3122-4200 y 3122-4266. Lo puede hacer también a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso. No sé si ustedes vieron una película que hablaba acerca del rey Jorge VI, que tenía este problema de tartamudez y cómo sufría, sobre todo porque, bueno, siendo un rey tenía que hablarle a su pueblo, y hablarle a su pueblo significaba pues angustia, casi sudor y lágrimas. Y esto es como para entender qué es lo que pasa en un tartamudo. Y bueno, tenemos un testimonio muy valioso. Iván, qué bueno que estás con nosotros.
Y tú me imagino que al principio dices que a los 5 años empezaste a notar que eras tartamudo. ¿Qué es lo que pasa con un niño tartamudo? ¿Cómo es el mundo en el que vive? Yo empecé a detectar que pues no sabía así qué tenía, pero que no poder pedirle a la maestra del kinder X cosa, o por ejemplo para ir al baño, o practicar con mis compañeros de clase, no sé, empecé a ver una limitante y a notar un bloqueo. O sea, no sabía que era un bloqueo, pero yo ahorita lo asimilo que era un bloqueo que me impedía socializar como yo quería. No lo veía tan importante, pero sí me empezaba a afectar un poco a poco. Al ir creciendo y al ir entrando a la primaria, por ejemplo, ya empecé a notar que era una limitante real, ya no poder participar en el salón. Y aparte, como se comentó en un inicio, el bullying que se hace, se empezó a hacer parte de mi vida. O sea, compañeros ya me empezaban a hacer burlas y se empezó a crear ya no era físico nada más el bloqueo, sino ya era psicológico y mental, de que si yo no podía hablar, era creado de una burla o de un rechazo de un círculo de amigos. Entonces sí, desde niño fue muy muy difícil mi tartamudez. En la secundaria sí entré con demasiados miedos, se hizo más fuerte la tartamudez, y esos bloqueos se fueron haciendo en muchas zonas de mi vida. O sea, ya no nada más era en escuela, sino con mis amigos, con mis papás, en la calle, ya no poder hablar en la tienda o por teléfono, pedir una pizza para comer. O sea, todo ese tipo de cosas se empezaron a crear un conflicto que duró mucho tiempo y me afectó de manera muy considerable. Sí, me imagino que dentro de los sentimientos que puede sentir un niño debe de existir la rabia, la angustia, el miedo ya a hablar porque tus compañeros se van a burlar, porque van a hacer bullying, por como tú estás hablando, el no entender el problema también, ni siquiera de los padres de familia, que es lo más grave. Los padres de familia, cuando se topan con un niño con tartamudez, no lo entienden, no saben lo que está pasando. Tenemos un comentario de un radio escucha, sí lo voy a leer, está un poco largo, pero es para ustedes la pregunta. Mi hijo tiene 4 años, lo llevamos a terapia de lenguaje ya que le cuesta trabajo el utilizar los artículos. Cuando le decimos el cómo se dicen las frases, las repite como se las decimos y no en primera persona. Por ejemplo, le decimos, eso es de tu mamá, y enseguida le preguntamos de quién es y él responde, de tu mamá, en lugar de decir de mi mamá. El niño tiene una excelente memoria, incluso por arriba del promedio, así como demasiada facilidad y disposición para aprender, pero tiene dificultad a veces para combinar el vocabulario, artículos, sustantivos, adjetivos, etcétera. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? El niño no presenta tartamudez y en todos los demás aspectos su desarrollo es normal. Aquí podríamos hablar de un tipo de tartamudez diferente, Elizabeth. No, definitivamente no. Este es un problema de manejo de reglas gramaticales y prosodia. Y vamos a sumarle otro factor más aquí que se confunde y que sería muy importante que el auditorio estuviera pendiente de esta información, porque pueden llegar a decirle a la mamá hasta que el niño es autista porque habla en tercera persona. Entonces, ojo, no es cierto, no es cierto. El que un niño repita las frases como se las dice la mamá es una forma del lenguaje. Existen muchas formas. Se cree erróneamente que la terapia del lenguaje es repetir frases o repetir palabras como periquito. No, tenemos 3 fases muy importantes. Esa que está perjudicando o que está angustiando a los padres de familia es simplemente la repetición fonémica, ¿sí? Pero tenemos el habla espontánea y el habla estructurada. Entonces, en la terapia del lenguaje habría que poner más atención al aspecto psicológico del niño y ver por qué está generando él solo el final de la frase. Bien, tenemos otro comentario de un radio escucha. Buen día, tengo un nieto de 2 años que no quiere hablar, solo dice sí o no, y cuando dice que es algo suyo dice mi y lo demás a señas. ¿Cómo podemos ayudarle? Cintia. Primero hay que descartar que escuche bien. Eso es importante. Muy importante, porque si no tiene una intención comunicativa es importante descartar el origen. Una vez que detectemos que escucha bien, hay que generarle el interés por la intención comunicativa.
Si todo le estamos dando, si todo nada más señalas, le decimos, esto es lo que quieres, en vez de que él repita agua, bibi, mamá, entonces, ay, ella, mamá, ¿verdad? O sea, si todo le estamos diciendo y repitiendo y nada más él se apoya con la señalización, es muy normal que haga eso. Y también, bueno, sería interesante saber si es el primer niño, Exacto. si tiene más hermanos. Si no tiene sobreprotección. Y si no tiene sobreprotección, si la mamá no le habla mucho. Así es, hay que conocer la dinámica familiar, es lo fundamental. Sí. Conocer esa dinámica familiar, y yo manejo 2 tipos de entrevistas. La entrevista directa, que es con los padres de familia, y una entrevista que es con el niño exclusivamente. De ahí definimos si realmente el niño no habla porque la presencia de los padres lo aplasta o porque la presencia de los padres no le conviene. Y dependiendo de eso, decidimos cómo A vamos ver, a puedo trabajar. entender la primera parte de los padres que sí son como muy autoritarios, Sobreprotectores. que producen miedo. La otra, ¿cuál sería? Que no le conviene. ¿Cómo sería No le esto? conviene hablar. O sea, si yo estoy en mis... Ya, no le conviene simplemente Él está en porque su zona de confort, está está muy a gusto. O sea, si yo muevo la mano y me das el coco, si yo muevo la mano o si y me señalo echas algo. aire, pues yo soy feliz. O sea, ¿para qué voy a hablar? Ahí no estaríamos hablando de un problema de tartamudez, estaríamos hablando No. de otra cosa. Trastornos psicoafectivos. Trastornos psicoafectivos, o también de los padres, que si es tu primer niño, a mí me pasó, yo no le platicaba mucho, y luego mi mamá, ay, a ver, y yo, mamá, ¿para qué le platicas? O sea, es un bebé. No, es que así es como se va formando el Sí, lenguaje, el es maternal, cierto, o sea, no... Si nosotros manejamos una fórmula que le llamamos el 3x3, cada periodo de nuestra vida, en los esquemas que tenemos de desarrollo, en las escalas, nos manejamos cada 3 meses. Y cada 3 meses llevamos una parte afectiva, llevamos una parte alimenticia y llevamos una parte psicomotriz. Y en la parte alimenticia es una parte en la que yo me baso mucho y le pregunto a los papás, ¿qué come el niño? ¿Sí? Porque es alarmante que un niño de 2 años se llegue con un biberón y se alimente de 6 biberones al día porque no accede a un taquito de frijoles, no accede a pollo, no accede a sopa, no accede absolutamente a ningún alimento sólido. Cuando nosotros vemos esa parte y que vemos que los papás dicen, es que no quiere comer, es que no quiere hacer las cosas, nos estamos dando cuenta que la parte afectiva, ¿de quién manda ahí también, no? Sí, ¿Por o qué sea, no ¿quién decirlo? tiene el dominio? ¿Quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el Exactamente. dominio? Sí, Y eso, bueno, pues te va a llevar a pensar qué es lo que está generando el que el niño no te hable. Ahora, también es muy importante mencionar aquí que los niños que presentan tartamudez en esa etapa regularmente no quieren hablar y a nivel afectivo sufren muchísimo. Yo comentaba hace rato en la mesa que lo más frustrante para mí es ver a un niño de 2 años golpearse la cabeza con ¿de las manos. desesperación? Sí, y decirse majaderías o pegarse en la puerta, se tiran, hacen unas rabietas terribles porque no encuentran la manera de controlar esa rabia que sienten por no poder expresarlo. Muchas veces porque no tienen vocabulario, otras porque no fueron estimulados y otras porque pueden ser niños que están también a la deriva, que nadie les está prestando atención. Bien, doctora Cintia, hemos escuchado que para la tartamudez hay muchos remedios caseros, que ponle canicas abajo de la lengua, que le atravieses un lápiz. ¿Qué tanto funciona esto o qué contraproducente puede resultar? Pues son técnicas que se usan más en adultos. Yo la he visto que sí funcionan en adultos porque ellos te comprenden mejor. En niños yo no creo que sea Aparte que es recomendable. peligroso, ¿no? Digo, si hablamos de Sí, canicas, súper peligroso. sí se las puede tragar, no, pero en personas adultas sí hay quien les dice que pongan canicas abajo de la lengua. Sí puede funcionar en adultos, ojo, Sí, porque mejora la fuerza de los músculos. Ajá, de los músculos fonoarticulatorios. Son técnicas pues muy arcaicas, pero funcionan, ¿no? A lo mejor en la escuela no nos enseñan eso, pero sí la misma población nos la ha ido manifestando y pues se ha visto que funcione. Hay métodos más convencionales que funcionan mejor, ¿no? Como que nos lean cantando, que repitan canciones. Hay muchos niños que no tartamudean con oraciones, por ejemplo. O con o canciones. Con canciones cotidianas. Eso sería como para los niños. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y retomamos qué es lo que sí ayuda
cómo es un abordaje para un niño que tiene tartamudez. Tenemos grandes expertas aquí en la mesa, Elizabeth y la doctora Cintia. Así que comuníquese al WhatsApp 33 18 80 76 41. Nuestra línea telefónica también puede llamar y hacer su pregunta en vivo y en directo. 31 22 42 00 o 31 22 42 66. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos tocando el tema de la tartamudez. Esta mañana tenemos un testimonio, Iván Ramón Trejo. Ya le pregunté cómo se sentía cuando era niño, pero tú también me platicabas que has pasado por todo antes de llegar a esta Organización Internacional de la Tartamudez. ¿Por qué pasaste? Yo hablaba de las canicas, pero en los adultos, o poner un lápiz. Tú de niño, ¿por qué pasaste? Porque decías que pasaste por muchas cosas, pero que nada te funcionó hasta que llegaste aquí. Sí, bueno, compartiendo un poco de lo que había dicho anterior y de lo que han comentado de las terapias que se manejan las dos doctoras, yo hice cosas similares a las que ellos comentan con el lápiz, no con canicas, pero sí hablar frente a una vela, que fue lo más simple, pero llegué a acudir con personas que me dieron gotitas, con personas que me hablaban como tipo psicología, pero no me funcionaba, y llegó una persona que me iba a pasar tijeras por la cabeza. O sea, me daba la idea de que él iba a hacer algún trabajo en el cerebro, no sé qué iba a hacer, pero me pasó tijeras por la cabeza, que realmente pues, todo fue inútil para mí. No, persona, voy a decir a mi punto de vista. Yo no digo que no funcione lo que dicen, pero a mí no me funcionó, y a mi edad ya llegué a los 18 años y no encontraba yo la solución. Al entrar a Maguire fue mi última lección. Yo a los 18 años dije, si no me funciona esto, no voy a hacer nada más por mi tartamudez. Ya estaba tan desesperado, tan frustrado. Tan harto. No, sí, tan harto y claro, tan escéptico. O sea, yo llegué con una persona, me dicen, papás, mira, encontramos esta persona, o fíjate, nos recomendaron a este lugar. Y yo llegaba, pero ya muy escéptico. Yo también ya no creía por toda esa mala experiencia que había tenido. Y al entrar a Maguire me encontré con un grupo de personas, porque Maguire es de comentar, es una organización creada por personas con tartamudez. El fundador es Dave, es una persona que también tiene tartamudez, lo creó hace 25 años. Es una organización de 10,000 personas en 25 países diferentes, y es una organización formada por personas con tartamudez. Entonces es lo que me hizo creer de nuevo en un método, y hasta la fecha me ha servido muchísimo. He encontrado una parte de mí que no conocía, y bueno, ahorita estoy en una entrevista en radio. Nunca había pensado estar en una entrevista en radio. El año pasado alcancé a hacer como 5 o 6 entrevistas en radio. Esta es mi primera entrevista del año, y nunca pensé que iba a alcanzar esos logros tan increíbles que antes se veían imposibles. Claro, aquí encontraste personas que hablaban de lo que tú hablas, digamos, sentían lo que tú sientes, y que sí te dieron los métodos adecuados como para poder salir adelante. Aquí me gustaría ahora que tomara la palabra la doctora Cintia Cárdenas. ¿Qué hace un foniatra? ¿Cómo es el abordaje de un paciente con tartamudez? Sí, se hace una evaluación del lenguaje inicial. ¿En qué consiste? Nosotros como médicos primero descartamos cualquier alteración orgánica que pueda estar afectando su desarrollo normal del lenguaje, ¿no? En cualquier retraso del lenguaje. Entonces, tanto auditivamente como de los órganos de la boca, paladar, úvula, cuerdas vocales, todo eso descartamos primeramente que funcionalmente estén acordes, ¿no? Que pasa en la mayoría de los niños, están bajo condiciones normales. Posteriormente hacemos ya una evaluación del lenguaje en punto y modo de articulación, la prosodia, la intención comunicativa. Entonces eso lo hacemos a través de una entrevista con el niño, un TEPS, juegos condicionados, ¿no? El interrogatorio indirecto a través de los padres, ¿no? O de los tutores de los niños, porque por ejemplo en el Hospital Civil sí se ven muchos niños de asociaciones civiles, ¿no? O del Hospicio de Cabaña, niños ya, pues sí, que nada más tienen un tutor.
Entonces tratamos de sacar toda la información posible para descartar alguna alteración psicológica, mental, algún otro tipo de retraso que esté generando esa falla. Bien, y en tu caso, Elizabeth, ¿funciona diferente en el Instituto Mexicano del Seguro Social el abordaje de un niño con tartamudez? Bueno, regularmente el niño con tartamudez ya pasó anteriormente, antes de llegar conmigo, ya pasaron con el pediatra. Algunos tuvieron la oportunidad o no de pasar con el foniatra o los deriva directamente psicología, porque me los derivan como trastornos psicológicos. Lo primero que piensa el papá es que el niño está nervioso y que algo está pasando, Está incluso los maestros. No sé qué tanto te suceda de que los maestros primero los mandaron con el psicólogo antes de pensar que tenían un problema real de tartamudez. Regularmente los mandan existe dentro de la Secretaría de Educación Pública un sistema, se llama USAER, que es un sistema único que maneja todo lo que es la educación especial en México. Ese sistema existe tanto en los jardines de niños como en las primarias y en algunas secundarias, y cuenta con psicólogo y cuenta con terapeuta de lenguaje y terapia motriz. No todas las escuelas lo tienen, desafortunadamente, ¿sí? Cuando ellos llegan a considerar que el niño tiene un problema de tartamudez, lo derivan con su médico familiar para que él a su vez lo pase a psicología o a neurología o a psiquiatría. En el hospital tenemos muchas fuentes, ahora sí que de abastecimiento de pacientes, pero en estos últimos 4 años han llegado directamente de las unidades de medicina familiar, llegan directamente al hospital, al área de terapia de lenguaje, o sea, llegan directamente conmigo. Entonces, en este caso, soy yo la que hace el trabajo inverso. Si considero que hay algún trastorno orgánico, derivo ya sea con el neurólogo, o si tenemos algún problema de comportamiento ya severo que no pueda manejarse a través de psicología, lo derivo a psiquiatría, pero la que lo aborda principalmente, la primer fuente de contacto es la mía. Eres tú, y bueno, lo que tú mencionabas, que es importante entrevistar a los papás y a los niños aparte, porque los niños te dicen tantas cosas que no te dicen los papás, y como dicen por ahí, pues los niños difícilmente mienten. Tenemos un comentario de un radio escucha, dice: hola, ¿qué tal? Saludos a todos, feliz Día de Reyes. Quiero preguntar al especialista del habla, tengo 26 años, tengo problemas para hablar en ciertas ocasiones. No tartamudeo, sino que siento que se me va el aire con algunas palabras, ciertas sílabas que comienzan con vocales. No puedo pronunciar bien, ¿será tartamudeo? ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, pues nos felicita por el programa. Bueno, desde mi punto de vista, no es precisamente tartamudez, es que está fallando la técnica respiratoria. Y aquí le aunamos un poco el estrés que siente ella al manifestarse en público o al hablar por teléfono. Habría que valorar en qué situaciones es donde ella experimenta más esta situación. Pero regularmente es por una mala técnica respiratoria, que es lo que abordamos en forma primordial en las terapias de lenguaje. Y la verdad es que no sabemos respirar, ¿verdad, Cintia? No, ni relajarnos. La respiración y la relajación son fundamentales en cualquier terapia de lenguaje. Bien, y ahí en el hospital, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que tienen tartamudez? ¿Con qué empezar con los niños? A nivel, digamos, familiar, rápidamente, antes de irnos a la pausa. Sí, con la respiración. Eso es básico. Eso es básico. Enseñarles a respirar, sí, que no, por lo general los niños tienen una respiración superficial y solamente mueven las partes superiores del cuerpo, sí, como los brazos o los hombros, para respirar, y no usan el diafragma. Entonces primero se les hacen ejercicios para que estén respirando a través del llenado del estómago y la respiración sea totalmente diafragmática y puedan relajarse completamente a través de la respiración. Entonces son muchos ejercicios los que le hacemos, ¿sí? Como que sientan que son una piedra y luego una gelatina, que se acuesten, les ponemos sus manos en su estómago, hacemos que tenga una respiración profunda y por la nariz y después lo vayan sacando lentamente por la boca.
después y lo vayan sintiendo desde su abdomen, ¿no? Cómo se llena y cómo se vacía. Hacerse conscientes entonces Exacto. de la respiración. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Le recordamos nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266. Tenemos más comentarios a través del WhatsApp. Los retomamos regresando de la pausa comercial. La labor de la enfermera es importante en la atención de pacientes en trances difíciles y en otros felices en materia de salud y sobre todo en hospitales del sector público, donde se tiene contacto con personas en extrema pobreza y soledad. Para Adriana García Torres es importante la vocación para ser enfermera y el deseo de ayudar a los demás, al señalar que la mayoría de los pacientes no solo necesitan sanar su cuerpo, sino ser escuchados y recibir afecto. Pues algo que me impacta mucho todos los días, la mayoría de los pacientes no solamente vienen aquí para una sanación de su cuerpo, de sus dolencias, muchos de ellos vienen para ser escuchados, para recibir afecto, y es impresionante pues a veces cómo el escuchar a veces a un paciente, aparte de brindarles los cuidados, puede mejorar su estado emocional y por consiguiente su estado físico. Aquí vemos muchos pacientes con enfermedades crónicas, con bajos recursos económicos, y de verdad a mí me ha tocado, por ejemplo, sacar dinero de mi bolsa y darle a algún paciente para el camión. Aunque las enfermeras están en contacto con el dolor, hay momentos en que sufren, señaló Alejandra del Valle Calderón, como son las muertes de niños por distintas causas en días festivos como el pasado periodo navideño, en donde se está cerca de los enfermos y con los familiares. Por otra parte, mencionó que su vocación para ser enfermera desde niña la identificó y se reforzó durante la carrera profesional en su deseo de estar en el momento en que más se requiere y darles la fuerza a los pacientes para lograr el alivio. Los días festivos, como por ejemplo los que acaban de pasar, las defunciones sobre todo de los niños en pleno 24 de diciembre o 31, en donde pues las familias, en lugar de tener un festejo, están con sus penas. No dejamos de ser seres humanos las enfermeras y también sufrimos tanto con los enfermos como con los familiares. Señalar que este 6 de enero, Día Nacional de la Enfermería, en el marco de los festejos, se reconoce por su labor a las enfermeras como Aida Díaz Gamboa, que tiene 40 años en esta actividad al servicio de pacientes. Sin embargo, Aida comentó que falta reconocimiento profesional, que aunque son valoradas por los enfermos e instituciones donde trabajan, esto no se da a nivel de otras profesiones. No porque se exprese, sino que como que nos hace falta un peldaño más para estar a nivel de otras profesiones. A nivel del trabajo sí es reconocido lo que hace la enfermera. Ahí siento que hace falta algo, como que nos hace falta seguir luchando por eso. Las enfermeras aseguraron que en la actualidad hay vocación en esta profesión. Especiales Zona 3, Delfina Reyes. Excelente el reportaje de Delfina Reyes acerca del Día Internacional de la Enfermera, que es el día de hoy. Mis respetos para todas aquellas personas que están muy al pendiente de sus pacientes. Es toda una vocación, impensable ser enfermera o ser médico si no tienes la vocación. Y bueno, pues voy a felicitar también a la doctora Cintia Cárdenas, que me comenta que también es enfermera. Y la verdad es que, bueno, qué gusto, Cintia, que conozca las dos caras de la moneda, lo que tiene que ver, es que es un binomio, para mí es un binomio el médico, la enfermera, no se puede pensar de otra manera, somos necesarios los dos, no se puede, si es una fusión. Y bueno, pues tenemos algunos comentarios, pero antes sí me gustaría, empezando por Elizabeth González Flores, fonoaudióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, tu número telefónico para consulta, por favor. Es el 1732-7417, es consultorio, el celular 3311-46-2845 y 3311-3010-73. Muy bien. Iván Ramón Trejo, tú eres un testimonio de la Organización Internacional de la Tartamudez, pero ya también participas en esta tarea difícil de la tartamudez. Sí, claro, yo dentro del programa no nada más comparto mi testimonio, ya estoy en preparación para hacerme coach de este programa. El programa ofrece una membresía de por vida y el primer paso es asistir al curso inicial. Son 3 días
4 días, 3 días de concentración. Y sí, la información más clara y más precisa se puede encontrar en Facebook, que es Tartamudez, programa Maguire, Latinoamérica. Maguire se escribe M-C-G-U-I-R-E. También está mi teléfono directo, que es 3310-632502, 3310-632502. Y vuelvo a mencionar, en lo personal y rápidamente, es el método que a mí me ayudó y me ha dado la oportunidad de hablar como yo quiero y de expresarme como yo quiero. Bueno, muchas gracias. Tenemos, ahora si me permiten, con la doctora Cintia Cárdenas, que nos dé, pues no sé, algún contacto en una forma. Sí, el teléfono del Hospital Civil es 3883-4400. Nuestra extensión es 43048 y mi celular personal es 3311-082326, a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Iván, que si puedes repetir el número de tu teléfono más lentamente. Sí, claro, 3310-632502. Bien, tenemos una llamada de Juana Palacios. ¿Me podrían proporcionar un número telefónico? Porque mi hijito tiene problemas. Pues ahí estás y espero que lo hayas anotado, y si no, bueno, pues Fanny te puede ayudar con eso. También tenemos un WhatsApp. Buen día, feliz Día de Reyes. Tengo un niño de 8 años que no puede mencionar la R y la L. De hecho, al escribir confunde esas mismas letras. ¿A qué se debe? Él tiene rinitis alérgica. A ver, Elizabeth. Bueno, en el caso de este niño, la patología o el nombre que se utiliza es dislalia. En este caso la presenta lo que llamamos nosotros por sustitución, es decir, que en el momento en que sube la punta de la lengua para tocar los alvéolos dentales a un lado del paladar, no vibra. En lugar de vibrar, deja sacar el aire y entonces lo pronuncia, en lugar de decir carro, dice calo. Ya lo formó como un mecanismo que ya está guardado en su cerebro. Es difícil de modificar, pero es rápido. Es una cosa de que en 4 o 5 sesiones podemos modificar. El problema a nivel de lectoescritura es que ya lo estableció también como un parámetro normal y le va a costar mucho trabajo poder diferenciar cuándo es R y cuándo es L, pero no se asuste, es algo que podemos solucionar muy rápido. Bien, Iván, están pidiendo, Alejandro Díaz, que si puede repetir el nombre de la institución de la tartamudez. Sí, es Maguire, es programa Maguire. Voy a deletrear otra vez, M-C-G-U-I-R-E. Así se puede buscar en Google y se puede enlazar directamente, o en Facebook también se puede buscar así, Maguire Latinoamérica, y son las páginas, las plataformas digitales que tenemos. También en YouTube pueden encontrar videos, ponen programa Maguire, pueden encontrar videos internacionales y de México, de los testimonios. Rápidamente, tú mencionabas algo así como una tartamudez encubierta para los radioescuchas que les pueda ser útil, y con eso te despediría. Okay. En el programa manejamos lo que es la tartamudez encubierta. Son aquellas personas que tienen miedo al hablar, que usan muletillas, que evaden situaciones que le pueden crear un conflicto, no sé, pedir algo en la tienda y terminan pidiendo otra cosa. Y la descubierta es aquellas personas que tienen sonidos o repetición de palabras que es evidente para el escucha una tartamudez. Esa es la tartamudez encubierta y descubierta, y las dos tipos de tartamudez, se podría decir, se pueden tratar o se pueden trabajar en el programa Maguire. Bien, muchas gracias. Gracias. Doctora Cintia Cárdenas, conclusiones, recomendaciones para nuestros radioescuchas. Sí, pues están muy al pendientes del desarrollo normal de sus niños, de un desarrollo normal del lenguaje, y no preocuparse mucho si tienen una tartamudez antes de los 5 años. Por lo general es normal. No hay que forzar al niño a hablar ni a repetir, no hay que estarlo estresando con las correcciones que le hagamos, ¿no? Gramaticales, porque apenas están generando un lenguaje. Después de los 5 años, a partir de los 5 años hay que estar muy al pendientes para corregir cualquier alteración. Después de los 8 años, como lo que comentó el joven, eso genera rotaicismos, ya es algo que generamos en nuestra mente y es más difícil de erradicarlo, ¿no? Bien, brevemente, Elizabeth, ya nos comió el tiempo. Bueno, a los papás que estén al pendiente, como mencionaba la doctora Cintia, les recuerdo que no hay cosa que no se pueda solucionar.
ni a nivel educativo ni a nivel de lenguaje. Lo peor sería la indiferencia. Bien, pues muchísimas gracias a Elizabeth González, a Iván Ramón y a la doctora Cintia Cárdenas. Muchas felicidades a todas las enfermeras. Como siempre, los dejo con una frase: trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Y bueno, pues esta es nuestra invitación para este miércoles. Hay que hacer todo con pasión para disfrutarlo, para ser felices. Ya escuchamos a todos nuestros panelistas. Lo importante es que hagan algo por lo que están padeciendo, en este caso la tartamudez. Siempre habrá una solución, siempre, siempre, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre es un gran gusto estar con ustedes. Los espero el día de mañana.